Buenas noches, acá estamos, arrancamos con otra de nuestras catequesis sobre el credo, después de una misa un poquito accidentada en la que se nos cortó la luz. Ahora vamos a que vaya todo bien en esta catequesis. Bueno, acá estamos para otra charla, la última en nuestras catequesis sobre Jesucristo. Ayer recordando, repasando con el catecismo el misterio de la ascensión de Jesús, como nos dicen los evangelios, como nos dicen los hechos de los apóstoles, que Jesús resucitado 40 días después de la Pascua, después de haber estado apareciendo y desapareciendo con los discípulos, 40 días después Jesús subió al cielo. Y ayer recordábamos, siempre con el catecismo, un par de cosas con respecto al misterio de la ascensión de Jesús, ¿no? Que es misterio de la glorificación de nuestro Señor, de su exaltación a la derecha del Padre, y que es también el misterio del sacerdocio de Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo en el cielo junto al Padre es el Verbo encarnado, sumo y eterno sacerdote que intercede a favor de los hombres, intercede en favor de los hombres, y que presenta al Padre ese cuerpo que en la cruz por nuestra salvación. Bueno, de esto hablábamos ayer. Buenas noches, Danute, ¿qué tal, mamá? Gracias por conectarte y saludar. Bueno, hoy vamos a hablar del último misterio que encontramos en el credo relacionado de manera más directa con Jesucristo. Es el misterio de la parusía, o bien de la segunda venida de nuestro Señor al final de los tiempos. ¿Sí? Como siempre, vamos repasando el catecismo de la Iglesia Católica, buscando en cada una de estas verdades de fe el fundamento en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Buenas noches también a Teresa, que está ahí, Teresa Isabel, porque tenemos varias Teresas. ¿Sí? Y bueno, vamos a rezar para poner este encuentro en manos de la Virgen, para invocar al Espíritu Santo, para que nos guíe, para que nos ilumine y nos ayude a penetrar con su luz, dados por Él, de la fe que vamos repasando. Bueno, pongamos todo en manos de la Virgen. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces como les decía, hoy nos toca, buenas noches a Olga también, repasar el último misterio relacionado con Jesús que encontramos en el credo. Y es lo que en el credo decimos, confesamos, es que este Jesús que resucitó, este Jesús que subió a los cielos, venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Esta es nuestra fe, ¿no? que
que la historia de Jesús no termina con su ascensión al cielo. Es verdad de fe que Jesucristo va a volver. Es lo que se suele llamar la segunda venida de Jesús, o si se quiere también, la parusía de nuestro Señor. Este es un término griego que hace referencia a la manifestación gloriosa de Jesucristo. Porque si comparamos las dos venidas de Jesús, ¿no? La primera fue en humildad, fue escondida, fue la del anonadamiento de nuestro Señor. ¿Sí? La segunda, como nos dice la Escritura, se realizará en poder y en gloria, y todos lo verán. Por eso hablamos de la parusía o de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tal, María Elena? Buenas noches también para vos. Y con respecto a esto, vamos a recordar muy brevemente, porque hay un punto en particular sobre el cual me quiero detener, pero por eso voy a recordar un poco al vuelo lo que nos enseña nuestra fe con respecto a la segunda venida de Jesús, ¿sí? O parusía de nuestro Señor. Primero, que va a suceder, eso es lo que estamos diciendo, ¿sí? Que Jesús va a volver. Por eso la Iglesia, tomando las palabras de la esposa, que es ella misma, en el libro del Apocalipsis, pide el regreso de su esposo. Y en cada misa lo recordamos. ¿Se acuerdan cuando después de la consagración el sacerdote después de consagrar dice, este es el misterio de la fe? ¿Y qué responde el pueblo? ¿Sí? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ¿no? Maranatá. Si quieren podemos leerlo. Son las últimas prácticamente palabras de la Biblia. ¿Sí? En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, último capítulo del Apocalipsis, último capítulo de la Biblia, el siguiente, ¿sí? Apocalipsis 22, 16, dice: Yo, Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo, el retoño de David y su descendencia, la estrella radiante. El Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que escucha debe decir, ven. Y un poquito más adelante, en el versículo 20, dice, el que garantiza estas cosas afirma, sí, volveré pronto. Amén, ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús permanezca con todos. Amén. Estas palabras que acabo de leerles son las últimas palabras de la Biblia, ¿sí? Así termina la Sagrada Escritura. Ven, Señor Jesús. Y Jesús diciendo, volveré pronto. Por lo tanto, entonces, es verdad de fe que nuestro Señor, como escuchábamos, leíamos ayer, ¿no? Que le dijeron los ángeles a los apóstoles cuando Jesús subió al cielo, ¿sí? Ese mismo Jesús que ustedes vieron partir, ese mismo Jesús volverá. ¿Qué va a pasar cuando Él vuelva? ¿Sí? ¿Cuándo va a volver Jesucristo? Bueno, son dos preguntas distintas y que están en serio. ¿Cuándo va a volver Jesús? No lo sabemos. Fíjense que acá en el Apocalipsis Jesús dice, volveré pronto. ¿No? Pero ¿qué significa ese pronto? Bueno, nosotros sabemos que los tiempos de Dios no son iguales que los nuestros. Lo dice también el Salmo, ¿no? 1000 años en su presencia son como un día, ¿sí? O sea que va a volver. Sabemos que muchas veces Jesús dice en el Evangelio que va a volver como un ladrón. Va a venir como un ladrón, cuando nadie lo espere o cuando menos. Pero sí, y esto vamos a detenernos un poquito, ¿sí? Jesús nos dice que nadie sabe, ¿sí? Y que el Hijo no lo va a revelar. Por eso cuando alguien que se llama cristiano quiere ponerle fecha al regreso de Jesucristo, a la segunda venida de nuestro Señor, y demuestra que no ha leído las Escrituras, ¿sí? No ha leído el Evangelio. Jesús lo dice claramente, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿sí? Por ejemplo, en el capítulo 24 de San Mateo, ¿sí? 24:36, Jesús dice, en cuanto a ese día y esa hora,
nadie los conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, dice acá Jesús, sino el Padre. O sea que nadie puede decir cuándo va a volver Jesucristo. Los testigos de Jehová dijeron que iba a volver en el 1914. ¿Y cómo quedaron? Y quedaron como el GPS, quedaron recalculando. ¿Sí? Algunos dijeron el año 2000 y otros, bueno, Jesucristo. Lo que sí nos dejó nuestro Señor son algunas señales o algunos signos de que su venida está cerca. Y en este mismo capítulo 24 de San Mateo, hay dos capítulos de San Mateo que llamamos escatológicos, justamente 24 y 25. Porque escatológico, ¿por qué? Porque hacen referencia a las cosas del más allá. ¿Sí? O también, si quieren, apocalípticos. Lo que pasa es que nosotros, equivocadamente muchas veces, pensamos en lo apocalíptico negativo, pero justamente el Apocalipsis es un libro lleno de esperanza, porque nos dice que Cristo vuelve. El problema, ¿cuál es? Que muchas veces relacionamos lo apocalíptico, o mejor dicho, reducimos lo apocalíptico a esas señales que sí, son tremendas, que van a anticipar el regreso de Jesucristo. ¿Sí? Pero el Apocalipsis, la parusía, ¿sí?, la buena noticia es que como Cristo vino, Cristo va a volver. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que estar atentos a las señales. Están, por ejemplo, acá en el capítulo de Mateo 24. ¿Sí? Estas señales. Jesús nos dice, nadie sabe en el día y la hora, pero nos va a dar señales. Es muy interesante, no lo voy a leer todo, porque también es un capítulo complejo. ¿Sí? Leo un poquito el comienzo para que ustedes vean la tónica de este capítulo. Dice, Jesús salió del templo y mientras iba caminando sus discípulos se acercaron a él para hacerle notar las construcciones del mismo. ¿Sí? Jesús y los discípulos están delante del magnífico templo de Jerusalén. Pero él, Jesús, les dijo a sus discípulos, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y acá hay una primera profecía, que es la profecía que incluye tanto la destrucción de Jerusalén como la destrucción del templo. Sigue en el versículo 3, 24:3. Cuando llegó al monte de los olivos, Jesús se sentó y sus discípulos le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Sí? Esta pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, ¿sí?, desde el monte de los olivos, monte desde el cual se ve y desde el templo de Jerusalén, ¿sí?, que por su majestad se destacaba en la ciudad. Fíjense la pregunta que le hacen. Jesús hablaba en relación al templo en primer lugar, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Bueno, acá habría muchísima tela para cortar, pero no nos va a alcanzar el tiempo de nuestra charla. ¿Sí? Esta pregunta pone en la misma dimensión, como no en la misma dimensión, pero como en la misma línea, si se quiere, o proyecta, como en una línea, tres realidades. ¿Sí? La destrucción del templo de Jerusalén con la misma ciudad de Jerusalén, la venida de la profecía. Es la profecía de la destrucción del templo, pero al mismo tiempo es una profecía de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y tiene sentido esto. Imagínense si a nosotros se nos viniera abajo la Basílica de Luján. Imagínense, hoy en día todo es posible, ¿no? Si nosotros viéramos venirse abajo la Basílica de San Pedro en Roma. Acá estamos de vuelta. Esto es la magia del vivo. Se me fue internet. Esta noche estamos complicados. Bueno, les decía entonces, estamos en Mateo 24, cuando Jesús profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuáles van a ser las señales de tu venida y del fin del mundo?
Y yo decía que estas tres cosas, ¿no? La destrucción del templo, la venida de Jesús y el fin del mundo, se proyectan. ¿Sí? La profecía de la destrucción del templo es una doble profecía. ¿Sí? Profecía de la destrucción del templo, valga la redundancia, profecía de la venida de Jesucristo. Y la venida de Jesucristo va a ser el fin de este mundo, así como nosotros lo conocemos. ¿Sí? Por eso les decía, imagínense que se nos venga abajo la Basílica de Luján, imagínense que se nos venga abajo la Basílica de San Pedro, sería para nosotros el fin del mundo. ¿Sí? Bueno, no sería el fin del mundo, sería el fin de un mundo, como tal vez lo estamos viviendo en estos días. ¿Sí? Pero acá estamos hablando del fin del mundo, o sea, como dice Jesús en el Evangelio, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Es parte de nuestra fe que este mundo va a pasar, que se va a terminar, y como dijo alguien, el padre Leonardo Castellani, que va a morir, y que va a morir no solamente, perdón, lo digo de vuelta, no solamente que va a morir, sino que va a morir de muerte violenta, no natural. Por eso después, en los versículos siguientes del capítulo 24, Jesús habla de las señales, y entre estas señales encontramos, ¿no?, cuestiones cósmicas, terremotos, hambre, ¿sí?, y otras cosas. Pero yo quería señalar esto: entre las señales que anticipan la venida de nuestro Señor, a mi modo de entender, la más importante y la más determinante va a ser la persecución de los fieles, de los justos, de los que sean fieles a Jesucristo. Fíjense lo que dice acá 24:9. Ustedes serán entregados a la tribulación y a la muerte, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Entonces muchos sucumbirán, se traicionarán y se odiarán los unos a los otros. Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Al aumentar la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero como testimonio delante de todos los pueblos, y entonces llegará el fin. O sea que Jesús no responde cuándo va a volver, sino que nos da señales, signos que van a anticipar su venida. Son varios, ya les digo, guerras, pestes, terremotos, convulsiones cósmicas, que es lo que uno normalmente asocia con lo apocalíptico. Pero la más determinante va a ser la persecución que van a tener que sufrir los fieles, los que quieran ser fieles a Dios, a Jesucristo y a la Iglesia. ¿Sí? Enseguida vamos a volver sobre este tema. ¿Qué va a pasar cuando Cristo vuelva? Bueno, si bien el catecismo trata estos temas un poco más adelante, algo ya nos dice acá. Cristo va a volver, y cuando vuelva va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es decir, todos los que hayan muerto van a resucitar. De esto ya hemos hablado en nuestra charla sobre la resurrección. Como dice Juan en el capítulo 5, algunos para la vida, otros para el juicio, es decir, para la condenación. ¿Sí? Entonces Cristo va a volver, los muertos van a resucitar, tendrá lugar lo que solemos llamar el juicio final o universal, y se va a producir, después de estos dolores de parto, como el mismo Jesús lo llama, la renovación total. Tendrá lugar los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque Jesús nos dice, ¿no?, el cielo y la tierra pasarán. Y en el Apocalipsis leemos, ¿no?, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Por eso cuando hablamos de la venida de Jesús, hablamos del final de los tiempos, hablamos del fin del mundo. Pero recordemos siempre que hablar del fin del mundo es hablar no solamente del terminarse, el acabarse del mundo. Hablar del fin del mundo es también hablar de la plenitud de este mundo. Y esta plenitud la va a alcanzar por medio de Jesucristo. ¿Sí? Por eso Jesucristo va a volver como juez. Esto también es para pensarlo, ¿no? En el capítulo 3 nosotros leemos, si quieren lo leemos muy rápidamente, ¿sí?, que cuando Jesús habla con Nicodemo, Jesús le dice, Juan 3, pero no sé si lo dije bien, en el capítulo 3 de San Juan, ¿no?, nuestro Señor
Dios envió a su Hijo al mundo para salvarlo, no para juzgarlo. Pero vale la pena, para entender bien cómo son las cosas, leer lo que sigue. Juan 3:17. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Claramente acá Jesús está hablando sobre todo de su primer venida. Y más adelante dice, el que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Es decir, en esta primera venida Jesús viene no para juzgar, sino para salvar. Pero eso no significa que no haya un juicio. ¿Y en qué sentido nos va a juzgar Jesús? Acá lo súper resumo. Y porque en comparación con Él, con sus palabras, con su vida, ¿sí?, con sus enseñanzas, se va a poner de manifiesto la verdad de nuestra vida. Si aceptamos o no aceptamos a Dios. Si aceptamos o no aceptamos la gracia de Dios. Y por eso, como dice la Escritura también en el Antiguo Testamento, a cada uno se le va a dar lo que haya elegido. Si elegís la vida, tendrás la vida. Si elegís la muerte, tendrás la muerte. ¿Sí? Por eso cuando veamos a Jesús en todo su poder y gloria, se van a cumplir también estas palabras de Jesús. ¿Sí? Él va a ser como la luz que va a iluminar y transparentar nuestras vidas. Y bueno, estas son las cosas que van a pasar cuando Jesús vuelva. ¿Sí? Señales, no sabemos cuándo. Señales que van a preceder la venida de Jesucristo. Cuando Él venga, eso sí lo dice el Evangelio, va a ser una cosa clara, todo el mundo lo va a ver. ¿Sí? Ya no va a ser oculto como fue en la primera venida, que Jesús nació escondido en una cueva, en un pueblito perdido de Judea. ¿Sí? Cuando Cristo vuelva va a ser una cosa manifiesta, clara, todos lo van a ver. ¿Sí? Por ahí dice también Jesús, como cuando uno de noche ve un rayo en medio de la tormenta o un relámpago. ¿Sí? Así va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto está en el catecismo. Yo le digo algunas cosas para, como siempre decimos, ¿no?, que tal vez les sirvan a ustedes como una introducción para que ustedes después lo lean. ¿Sí? Está entre los párrafos 668 a 679. El catecismo dice también, ¿no?, que la venida de Jesús como juez es la consumación del reinado de Jesucristo. ¿Sí? Ya enseguida, si nos da el tiempo, vamos a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en la cual se habla de esto, ¿no? O sea, Jesucristo ya ha vencido a sus enemigos, ya están vencidos, su ruina ya está decretada, el reino de Cristo ya ha comenzado en esta tierra, así lo dice el catecismo, ¿sí? En la iglesia, Cristo reina ya por la iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. La misma iglesia, mientras peregrina en la tierra, ¿sí?, lleva en sí misma los límites y las imperfecciones de todos los peregrinos que estamos acá. Bueno, cuando Cristo vuelva va a ser la consumación de este reinado, ¿sí?, la plenitud de la iglesia y la derrota de todos sus enemigos. Bien, pero lo que yo quería leer, porque hay dos párrafos del catecismo que son realmente muy importantes, va todo muy importante claramente, ¿no?, pero que personalmente me llaman la atención y me parece que nos pueden ser de provecho recordarlos, y disculpen si los leo. ¿Sí? Párrafos 675 y 677 que nos hablan de la última prueba de la iglesia. ¿Sí? Yo les decía que en relación a la segunda no sabemos cuándo, vamos a tener señales que la anticipen, y la señal más característica de la venida de Jesús va a ser la persecución de los cristianos. ¿Sí? Fíjense cómo habla el catecismo de esta última prueba de la iglesia, lo cual es muy importante también para nuestra fe, para nuestra esperanza y también para, si se quiere, nuestra visión de la historia, ¿sí?, que tiene que ser una visión cristiana, teológica. ¿Sí? Dice así: antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Algo de eso leíamos recién en San Mateo. Jesús, ustedes saben que en el Evangelio pregunta: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará fe sobre la tierra? Sigo leyendo el catecismo. La persecución
que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, develará el misterio de la iniquidad. Nosotros sabemos que la iglesia desde su comienzo siempre fue perseguida, pero acá estamos hablando de la última persecución, que va a ser la peor de todas. Y este misterio de la iniquidad se develará bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a la solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Esta última persecución se va a disfrazar de una falsa religión. Eso es lo que está diciendo acá, apostasía e impostura religiosa. En el capítulo 24 de San Mateo, un poquito después de lo que yo leí recién, Jesús habla, cuando dice así, 24:15, cuando vean en el lugar santo la abominación de la desolación de la que habla el profeta Daniel, los que estén en Judea que se refugien en las montañas. Cuando vean el lugar santo profanado, sepan que ahí sí de verdad está cerca el fin. ¿Sí? La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Bueno, de vuelta, acá habría muchísimo para decir, ¿sí? La última impostura, la última persecución va a aparecer bajo la apariencia, va a ser religiosa, ¿sí? Una falsa religión en la cual el hombre ocupa el lugar de Dios y en la cual el hombre es el salvador del hombre. Por eso se habla acá de pseudo-mesianismo. Y entonces los que no acepten esta falsa religión, los que no acepten renunciar a la verdad, ¿sí?, son los que más van a ser perseguidos. ¿Sí? El precio va a ser, ¿sí?, esta falsa religión va a ofrecer a los hombres, y vale la pena volver a leer esto, una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Una religión que te dice, va a estar todo bien, quédate tranquilo, pero tenés que renunciar a la verdad. No sé si les suena. Y en el párrafo 677, la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Y el cuerpo de Cristo tiene que vivir en sí misma el misterio de Cristo. Cristo no entró, no pasó a la gloria sin haber pasado antes por la cruz. Cada uno de nosotros, si queremos participar plenamente de la gloria de Cristo, tenemos que participar de su pasión y de su muerte. Lo mismo de la iglesia. ¿Sí? Fíjense lo que dice acá, y esto es muy importante, y lo voy leyendo despacito. El reino, estamos hablando del reino de Dios, no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente. ¿Sí? No es que en la medida en que avance la historia y crezca la iglesia vaya triunfando históricamente, conquistando a todos los pueblos. No es que todos van a ser católicos, cristianos. El reino se realizará por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Va a haber como una última batalla. Algo de eso dice el Apocalipsis cuando habla de la lucha entre Miguel y el dragón, ¿sí? El dragón que persigue a esa mujer. Podríamos reflexionar quién es esa mujer de la que habla el Apocalipsis. ¿Es la Virgen? ¿Es la Iglesia? Bien. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final, después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Bueno, ahí también leíamos que dice Jesús en el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Aparecerá una multitud de falsos profetas que engañará a mucha gente. ¿Sí? Y voy a seguir leyendo un poco sobre esta persecución, como dice acá en Mateo 24.
Mateo 24, 21. Leo esto y termino. Y damos lugar un poco a las preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer. Habrá entonces una gran tribulación, como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. Si alguien les dice, el Mesías está aquí o está allí, no lo crean, porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Por eso los prevengo. Y déjenme leer un poquito más, versículo 26. Si les dicen, el Mesías está en el desierto, no vayan, o bien está escondido en tal lugar, no lo crean. Como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Bueno, hasta ahí. ¿Sí? Estas cosas meten miedo, por supuesto, pero siempre nuestra actitud como cristiano tiene que ser la de esperanza. Y la esperanza cristiana es la que nos hace decir, ven Señor Jesús, Maranatá. Bueno, eso entonces para repasar un poquito lo que dice el catecismo. Quedamos ahora, nos tomamos un tiempo. Disculpen si fue medio accidentado, medio arrebatada la posición, sí. Pero bueno, nos tomamos un tiempito ahora para compartir comentarios o preguntas. No sé si lo dije, pero digo de vuelta. Lo de hoy está en el catecismo entre los párrafos 6, 6, 8 y 6, 7, 9. Siempre como para invitarlos a que ustedes los lean personalmente. Acá tenemos un comentario de Vanessa. Buenas noches, Vanessa, que dice que todo esto ya lo tenemos con la New Age. Me imagino que será esta falsa religión de la que habla el catecismo, ¿no? Los falsos profetas. Sí, puede ser. Sin duda la New Age es una falsa religión que tiene sus falsos profetas. Pero a mí me parece que esta última prueba de la que habla Jesús y de la que nos habla la Iglesia va a ser peor que la New Age. Es cierto que hay muchos cristianos confundidos con la New Age, eso sí lo podemos decir. Pero volvamos sobre esta cosa que dice Jesús, ¿no? O sea, no solamente que esa persecución va a ser tan terrible porque, ¿cómo es? Porque muchos van a sucumbir, sino muchos van a ser engañados. Sí. Fíjese, 2 veces lo dice así Jesús acá. En el versículo 11 del capítulo 24, aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y más adelante, en el versículo 24, ¿qué dije antes? Primero 24:11, perdón, estoy acelerado. 24:11, aparecerá una multitud de falsos profetas que engañarán a mucha gente. Y 24:24, aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán milagros y prodigios asombrosos, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Olga dice acá, ¿no estamos viviendo ya una apostasía? Bueno, es un tema difícil, ¿no? Pero me parece que sí. ¿Y por qué digo yo que es peor que la New Age? Y porque ahí es donde uno ve, ¿no?, un intento de vaciar a la Iglesia de Jesucristo, ¿no?, de quitarle lo sobrenatural, y entiéndase bien, y hacerlo simplemente una institución humana, ¿sí?, una ONG. Y bueno, eso me parece que va a ir por ahí la gran apostasía, ¿no? Y la persecución por dónde va a pasar. Y bueno, por aquellos que no acepten lo políticamente correcto, o si se quiere, lo eclesiásticamente correcto, ¿sí?, según el momento que se vive. Parece que, y lo vemos, ¿no?, lamentablemente, en algunos lugares, en algunas circunstancias, de manera más explícita, ¿no?,
en otros de manera más sutil. Pero todo esto, ¿no?, de querer conservar la apariencia de la iglesia, pero cambiar la sustancia, cambiar la verdad, apostatar de la verdad. Y miren, o sea, no queremos ponernos apocalípticos diciendo que ya viene Jesucristo, que ya estamos en Apocalipsis, porque no sabemos ni el día ni la hora. Algunos se ponen apocalípticos, piensan que ya está, que ya se acaba todo. No sabemos. Recordemos también lo que dice San Pablo en la carta, no me acuerdo si primera o segunda, a los tesalonicenses, ¿no? Los primeros cristianos tenían muy presente este tema de la segunda venida de Jesús. Entonces, algunos como que se pasaron de rosca y diciendo, total ya va a venir Jesús, que no tenemos que preocupar nosotros. Y bueno, ahí es cuando San Pablo dice su famosa frase, ¿no? Me enteré que hay algunos de ustedes que no trabajan y que se meten en todo, ¿sí? Pero el que no quiera trabajar, que tampoco coma, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir trabajando. ¿Sí? Trabajando no solamente por nuestro sustento, trabajando por la evangelización. Por más que sea pasajero este mundo, trabajando por mejorar este mundo lo más posible, eso también nos lo enseña la Iglesia, ¿no? Porque si bien no es lo mismo progreso material, así dice Vaticano II, que crecimiento del reino de Dios, pero sin embargo el progreso de este mundo le da como el sustrato, ¿no?, el terreno, la tierra, para, ¿no?, para que crezca el reino de Dios. Bueno, acá tenemos un par de comentarios que van en la misma línea. Vanessa dice, el mal y la confusión ya están dentro de la iglesia y cada vez más. Coincido, ¿sí? Por eso digo, no me quiero poner apocalíptico en el sentido de decir que ya está pasando. No sabemos ni el día ni la hora, ¿no? Pero hay cosas que llaman la atención. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Dice, estos acontecimientos ya empezaron a producirse. Y bueno, es difícil, ¿no?, responder a esta pregunta. Porque si uno lee, si uno agarra la escritura, ¿no?, si uno agarra la escritura, dice, pues la escritura habla de guerras. ¿Hay guerras? Sí, hay guerras. La escritura habla de terremotos. ¿Hay terremotos? Sí, hay terremotos, ¿no? La escritura habla de pestes, ni hablemos. Hay pestes. ¿Y cómo está el mundo hoy en día? ¿No? Pero me parece que en esto tenemos que tener una visión equilibrada, ¿sí? Son señales. Jesús dice, bueno, voy a seguir leyendo el capítulo 24 de San Mateo, ¿no? Dice, ustedes oirán, Mateo 24:6, ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Todo esto debe suceder, pero todavía no será el fin, dice Jesús. En efecto, se levantará nación contra nación, reino contra reino. En muchas partes habrá hambre y terremoto. Todo esto no será más que el comienzo de los dolores de parto. Entonces, puede ser que estos acontecimientos ya hayan empezado a producirse, como dice acá Jorge. Sin embargo, aún en el caso de que ya hubiera producirse, todavía falta, lo dice acá Jesús. Por eso, y esto es una apreciación mía personal, por eso pongo tanto énfasis en el tema de la última persecución, ¿no? Me parece que la señal determinante de que ahora sí el fin está cerca, va a ser esa última prueba de la iglesia, ¿no? Y de eso estamos hablando, ¿no? Pero uno podría decir, bueno, pero también de alguna manera también es relativo, porque para los cristianos perseguidos por los romanos, y sin embargo hay cosas peores. Entonces, bueno, hay que ser muy prudente y muy cauto con estas cosas, ¿no? María Elena dice, si en esta última batalla con una mujer, si fuera la iglesia, ¿qué tendríamos que cambiar? Bueno, a ver, esta visión del Apocalipsis, ¿no?, la batalla entre el dragón y la mujer en la que interviene San Miguel Arcángel, digo que no es fácil de interpretar. Muchas veces se la interpreta en relación con la Virgen María, ¿no?, porque tiene la luna bajo sus pies, etc. Pero hay un detalle que hace que, esto es Apocalipsis 12, que sea difícil aplicar, al menos en un primer momento, esta visión a la Virgen. Porque acá dice así, Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Nosotros sabemos que la Virgen
creemos que la Virgen, ¿no?, en cuanto madre de Cristo, lo dio a luz sin dolor. Entonces, a mi modesto entender, acá hay dos posibilidades. O está hablando de la Virgen como madre de la Iglesia, que da a luz a la Iglesia con dolor, por ejemplo, al pie de la cruz, y en la historia por los sufrimientos de sus hijos. O tal vez estamos hablando de la misma Iglesia, perdón, tal vez habla de la misma Iglesia, ¿no? ¿Qué tendríamos que cambiar? Y bueno, permanecer fieles al Evangelio de Jesucristo, ¿no? O sea, pedir la luz del Espíritu Santo para saber lo que hay que adaptar según los tiempos que van pasando, ¿no? Pero perseverar, como dice nuestro Señor, perseverar hasta el fin. ¿Sí? Y sí, también, ya que Jesús insiste tanto en esto, ¿no?, de que van a ser engañados muchos y que los mismos elegidos eventualmente podrían llegar a ser engañados. Y bueno, hay que rezar mucho, hay que pedir mucho la luz del Espíritu Santo, ¿sí? Y hay que tratar de tener ideas claras. Por eso sí, también formarse intelectualmente, ¿no?, como intentamos hacer nosotros, conocer el catecismo, conocer la enseñanza de la Iglesia, conocer sus fundamentos, ¿no? Porque hay que tener cuidado de pasarse de rosca de un lado para el otro, ¿no? Y acá tomo pie de lo que dice Vanessa, con todo respeto. Habla de las apariciones de la Virgen. Bueno, también hay que ser muy prudente con esas apariciones. Porque algunos se pasan de rosca apostatando de la fe y otros se pasan de rosca con el aparicionismo. Y los dos extremos son peligrosos. Yo prefiero el Evangelio, ¿sí? Y como nos enseña la Iglesia, también la sobriedad de los Evangelios, ¿sí? Ya en los Evangelios está dicho lo que hay que hacer. ¿Sí? Ya en los Evangelios está dicho lo que tenemos que vivir. En los Evangelios, en la tradición de la Iglesia, en el magisterio de siempre de la Iglesia. ¿Sí? Ahí está. O sea que no hace falta, ¿sí?, apariciones que completen esto. Personalmente, uno puede creer o no, hay algunas que son más complicadas que otras. Personalmente no las necesito, ¿sí? No me quiero dar acá de autosuficiente, decir que tengo gran fe, ¿no? La poca fe que tengo, apoyarla en la Sagrada Escritura y en la enseñanza de la Iglesia, más que en apariciones que son bastante discutibles y que muchas veces hacen que mucha gente se pase de rosca también. Perdón que utilice esta expresión poca académica, ¿sí? Bueno, en fin, se las dejo picando para que las sigan pensando, pero siempre, 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 al pensar en estas cosas, la actitud propiamente cristiana es la esperanza. Lo decíamos al principio, ¿sí? El deseo de que Cristo vuelva. ¿Habrá que parirla? Sí, habrá que parirla, ¿no? El mismo Jesús usa esta imagen en el Evangelio de San Juan. ¿Sí? Son los dolores de parto, sí, pero esos dolores tan grandes que pueden ser, desaparecen cuando viene una vida nueva a este mundo. Por eso digo, siempre miramos estas cosas con esperanza, pero con esperanza cristiana, que es el deseo de Jesucristo. Eso es la esperanza cristiana. No que este mundo va a estar mejor. De hecho, este mundo va a estar peor. Eso está profetizado. La Iglesia va a estar peor desde un punto de vista humano, ¿sí? Tengámoslo presente. Otra vez, no es motivo para bajar los brazos, ni dejar de trabajar, ni dejar de evangelizar. Pero la profecía de lo que profetiza Jesucristo es muy claro. Pero siempre la esperanza. La Sagrada Escritura termina con estas palabras, ¿no? Ven, Señor Jesús. Y no por nada las repetimos en cada misa. Ven, Señor Jesús. Bueno, recemos y pidamos al Señor, a la Santísima Trinidad, que aumente nuestra esperanza, ¿sí?, que ilumine nuestra fe para que no nos dejemos engañar por la confusión de los tiempos difíciles que vivimos, pero que nos ayude a crecer en la esperanza y, como dice también San Pablo, a vivir siempre alegres en la esperanza, ¿sí? Esas son las señales de que ahí está el Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, con esto terminamos una parte importante del credo, como les decía,
¿sí? Terminamos con la parte que nos habla sobre Jesucristo. Dios mediante, la semana que viene vamos a hacer una pequeña pausa. Como hemos hecho otras veces, nos vamos a tomar un momento para compartir nuestras preguntas e inquietudes sobre la fe en general. Pensando la fe, lo habíamos llamado la vez pasada. Y ahora sí vamos a hacer, como alguno de ustedes sugirió en alguna de las charlas anteriores, la próxima la vamos a hacer por Zoom. ¿Sí? Entonces yo después le voy a pasar los datos para el que le interese. Nos vamos a conectar por Zoom y vamos a tener una charla sobre cuestiones varias de la fe, en la cual los temas van a ser lo que ustedes propongan y en los cuales vamos a intentar, ¿sí?, con la palabra de Dios, con el catecismo de la Iglesia, buscar algún principio de... Así que bueno, prepárense, ¿sí? Preparen para la semana que viene, no el martes vamos a descansar un poquito, el miércoles. ¿Sí? El miércoles que viene hacemos un Zoom pensando la fe. Bueno, buenas noches a todos. Dios los bendiga, cuídense mucho, hasta la próxima.